Se burlan porque sos más joven que yo. Y se va a poner a llorar por esa pavada. Malas cosas no me ha de enseñar. Déjelas que digan que ninguna es tan linda como usted. Mire, cuando yo era chico vivía allá, en el Fraile Muerto. ¿Sos de Fraile Muerto? Yo era de allí. Creí que eras del Morro, como las otras. No, del Fraile Muerto, aunque me llevaron los indios cuando era muy moza. Y ahora estás aquí. Y alguna vez te podés volver. Podemos volver. ¿A qué? ¿Para qué? A mi padre lo mataron los indios y mi madre ya debe haber muerto. Otros parientes no tengo, porque tenía un hijo de meses, y ya debe estar muerto también. O se lo habrán llevado los indios y a esta hora será un infiel de nombre bárbaro como los otros que tuve. ¿Los otros? Sí, los otros. 2. Un varón y una hembra. Fui cautiva, ¿no te diste cuenta? ¿No sabés para qué quieren los indios a las mujeres blancas? Para lo mismo que los soldados a las indias. Perdóname, no quise ofender ni hacerte recordar. Yo también tuve una vida desdichada, aunque no tanto como la tuya. A mi padre también lo mataron los indios y se llevaron a mi madre. Me crié con mis abuelos. Había una casa de alero largo que miraba al naciente y un sausal grande donde jugaba la siesta. Junto al corral, mi abuelo tenía una huerta y había plantado durazneros y en primavera por la ventanita. En primavera por la ventanita se veía todo rosado. Se veía todo rosado. Y el abuelo me levantaba en brazos y yo le miraba con curiosidad la cicatriz de la pelea, de la que nunca hablaba. La pelea en la pulpería de Fresán, con un tape borracho. Y por las tardes, mientras sacaba agua del pozo, me contaba cuentos, historias, y a veces se quedaba triste mirando el brocal de madera donde mi madre, cuando chica, había grabado su segundo nombre. El brocal de madera, donde yo, cuando chica, grabé mi segundo nombre. Yocasta. ¿Es acaso este el peor ensayo de teatro que hayan ustedes admirado? No, esto es vano. Pero sí, es un ensayo espantoso de teatro, de una versión de Edipo Rey. ¿Cuál? Fortín Tebas. Una versión que escribió en el año 97-98 Walter Casenave, un pampeano, que por entonces salía premiado en el concurso, en la convocatoria del FEP. Esta convocatoria que ni bien entrada la democracia se llamó justamente Vivir en Democracia con Justicia Social. De esto vamos a hablar en los próximos capítulos, pero ¿por qué elegimos hoy Fortín Tebas, una versión del Edipo Rey? Este es un programa de policiales, este es un programa donde habrá muertos, donde habrá enigmas, donde habrá misterios. ¿Habrá? Habrá. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos a Edipo Rey? Porque nos traicionamos. Está bien. Dijimos, Eso pasa a los policiales. Pasa siempre. Dijimos en los capítulos previos que el policial nacía con Poe, con la invención del detective, ¿no? Los crímenes de la calle Morgue, nuestro primer programa. Pero ahora vamos a torcer un poco esa afirmación y ver cómo el policial permite que otras literaturas sean leídas en ese sentido. Hay en esta obra un misterio, hay una suerte de detective y hay, por supuesto, muertos. Edipo Rey, que ha sido no solo versionada a lo largo de toda la historia, sino que también es utilizada por el psicoanálisis, es utilizada por la poesía, por la literatura, por el cine. Sí, el personaje propiamente de Edipo y toda la saga de la que forma parte. El mito es antiquísimo y nosotros sobre todo lo conocemos por la tragedia de Sófocles, que lo incluye a Edipo en una trilogía que es Edipo Rey, Antígona y Edipo en Colono. Y a partir de esa trilogía es que el mito llega a nosotros y es sobre todo lo que leemos. Hay algunas variantes, algunas versiones distintas del mito que tienen que ver con fuentes más antiguas, pero la que seguimos nosotros es la de Sófocles. Edipo Rey ocurre en Tebas y por eso Walter Casenave escribe Fortín Tebas. Es una obra teatral que, como les decía recién, gana o sale mencionada en este concurso y se publica en este libro, Ovillados, en la que están todas las obras que ganaron en ese año, en el año 97, 98 es la publicación. ¿Vos sabés si alguna vez esto se llevó al teatro? No lo sé.
Fortín Tebas ocurre ahí en territorio santafesino. Sí, sur de Santa Fe. Sur de Santa Fe, y los papeles que estábamos representando recién correspondían a Damiana, que vendría a ser Yocasta, lo dijimos bien. Lo dijimos bien, Yocasta. Y Eufemio. Eufemio, que vendría a ser Edipo. Vamos a hablar en capítulos posteriores sobre el FEP, porque de verdad que está bueno que traigamos esta política cultural a este programa, que lo que busca es estimularte las ganas de leer, pero acaso también las ganas de escribir. Vamos al segundo bloque dentro de unos minutillos nomás. Así cuento un poco de qué se trata Edipo. Se quedan acá en la televisión pública pampeana. Este es un relato que forma parte de los ciclos mitológicos más antiguos de Grecia. Layo era el rey de Tebas y estaba casado con Yocasta. No tenían hijos y esta situación preocupaba mucho a Layo, por lo que hizo lo que hacían todos los griegos cada vez que querían conocer algo acerca de su destino. Visitó al oráculo de Delfos. Cuando llegó, el oráculo le dijo: deberías sentirte alegre por no tener hijos, porque está escrito que si un hijo tuyo naciera, está destinado a matarte y a casarse con su madre. Consternado, Layo salió del lugar y decidió repudiar a Yocasta, que no entendía nada de por qué sucedía eso, por lo que una noche decidió emborrachar y seducir a Layo. Fruto de esa seducción, quedó embarazada y a los 9 meses, cuando nació el niño, fue arrebatado de sus brazos por su padre Layo, quien también le perforó los pies y se los ató con una especie de sogas de cuero y lo abandonó en el campo para que se lo comieran las fieras. Allí lo encontró un pastor que decidió llamarlo Edipo, que significa el de los pies hinchados. Sabía que el rey Pólibo y la reina Peribea de Corinto no podían tener hijos, por lo que lo llevó hasta la ciudad y los reyes decidieron adoptarlo. Pasó el tiempo, Edipo creció, se hizo hombre, y una tarde en que estaba en la plaza de la ciudad, un muchacho se burló de él porque no se parecía a ninguno de sus padres. Edipo lo golpeó, pero inmediatamente fue a visitar al oráculo. Apenas llegó, la pitonisa lo expulsó. «Vete de aquí, desgraciado», le dijo. «Estás destinado a ser el asesino de tu padre y a yacer con tu madre». Edipo salió asustado del oráculo y, como amaba mucho a Pólibo y Peribea, decidió no volver a Corinto y se largó al camino. Casualmente por ese camino venía Layo en su carro, porque iba a visitar al oráculo de Delfos para que le dijera cómo podía librarse de la esfinge, un monstruo con cuerpo de león, alas de águila y cabeza de mujer, que era una maldición que le había mandado a la ciudad de Tebas la diosa Hera, porque Layo había secuestrado a un niño. Como era un rey, Layo se mostró prepotente y le exigió a Edipo que se corriera del camino. Edipo no le hizo caso. Con su lanza se clavó y mató al auriga, es decir, al conductor del carro de Layo, y a Layo enredó sus pies con una rienda, una especie de justicia poética, le pegó el caballo en las ancas y Layo murió arrastrado por su equino. Prosiguió en el camino y se encontró con la esfinge, que tenía esta curiosa costumbre. A cada caminante le hacía una pregunta en forma de enigma, y si no respondían bien, los devoraba. El enigma decía: ¿qué ser de una sola voz, que a veces tiene 2 piernas, a veces 3, a veces 4, es más débil cuantas más piernas tiene? Edipo
Pensó un minuto y respondió: el hombre que cuando niño gatea, en la edad adulta se yergue sobre sus 2 pies y ya anciano se sirve del bastón para caminar, las 3 patas. Sorprendida, la esfinge se arrojó por un barranco. Edipo llegó a Tebas como en Salvador, y dado que no tenían rey porque Layo había desaparecido, el pueblo decidió consagrarlo rey y se casó con su madre, Yocasta. Él no sabía que era su madre, por supuesto. Se cumplió la profecía del oráculo. Pasó el tiempo, tuvieron hijos, 2 varones y 2 mujeres, Eteocles y Polínices los varones, Antígona e Ismene o Ismena las mujeres. Los niños, las niñas crecieron y un día cae la peste sobre Tebas. Y entonces, ¿qué hizo Edipo? Fue a visitar al oráculo. Y el oráculo esta vez le dio un mandato sencillo: tenés que expulsar de Tebas al asesino de Layo. Como una suerte de detective, Edipo trató de averiguar quién era el asesino de Layo y no pudo hacerlo. Entonces mandó a llamar al adivino Tiresias, quien pasaba por ser el hombre más sabio de toda Grecia. Tiresias se entrevistó con Edipo y al principio se mostró reticente a hablar con él. No quería decirle la verdad, pero Edipo lo presionó y le dijo: bueno, te voy a decir qué es lo que sucede. Vos sos un parricida. Has matado a tu padre Layo y estás yaciendo con tu madre, porque Yocasta, tu esposa, la madre de tus hijos, es también tu madre. El pueblo, obviamente, ni él querían creer lo que estaba sucediendo. Nadie lo creía, pero estaban todos muy consternados. Al mismo tiempo, llegó un mensajero que traía un mensaje de Corinto, en el que se informaba que el rey Pólibo había muerto. Y entonces Peribea, su viuda, decidió contar la verdad sobre la historia de Edipo. En ese momento, Yocasta se retiró a sus aposentos y se colgó. Edipo encontró el cadáver de Yocasta, tomó el alfiler con que se ataba la túnica y se clavó en cada uno de sus ojos el alfiler para cegarse, para no ver el dolor, la maldad, la muerte. Asumió el poder en Tebas Creonte, el hermano de Yocasta, el cuñado y tío de Edipo, ¿no? Si eran los parentescos. Y expulsó a Edipo, al asesino de Layo. La peste se fue de Tebas. Y acá el mito se disgrega. Pero la versión de Sófocles, que es la que estamos siguiendo, indica que Edipo fue guiado por su fiel hija Antígona hasta la ciudad de Colono, donde murió. Y el mito demuestra que cuanto más hace una persona por escapar a su destino, más lo confirma. Seguimos en Bang y acabamos de escuchar el argumento de la tragedia griega, este Edipo Rey, este que nos enseñaron cuando arrancábamos la escuela secundaria, este que leímos tal vez en alguna biblioteca popular. Hoy dijimos que nos traicionábamos y que lo íbamos a interpretar como un policial de la historia. Hay quienes dicen que la Biblia es también un policial. Damián, repito. Cintia. Antes de que entremos a descubrir un poco más sobre Edipo Rey, yo quiero que me digas qué es una tragedia. La tragedia es uno de los grandes géneros literarios de la antigüedad, junto con la épica y la lírica. Y las reglas de este tipo de representación las fijó de una vez y para siempre Aristóteles en un libro que llegó hasta nuestros días fragmentario y que se llama Poética.
Pero antes de entrar en lo que dice Aristóteles, hay que tener en cuenta que las tragedias eran parte de un concurso que se hacía anualmente, en el cual eran premiados los autores, ¿no? Y que se representaban durante horas, decenas de tragedias, al aire libre en anfiteatros gigantescos. Y el tipo de representación se parecía mucho más a lo que podríamos pensar en la ópera, con cantos, etcétera, que a una obra teatral ortodoxa. Pero bueno, en poética, Aristóteles establece, digamos, las reglas para, la receta para hacer una tragedia. Hay una serie de elementos que él señala que tiene la tragedia. Primero, la mímesis, dice él, ¿no? La tragedia es la imitación de acciones elevadas. Segundo, unidad de tiempo y unidad de espacio. En la representación de la tragedia no había telón. Por lo tanto, los actores no podían salir de escena. Entonces, toda la obra transcurría en el mismo lugar y en un tiempo muy acotado, ¿no? Todas las acciones se encontraban en muy poco tiempo. Entonces, todos los recuerdos y demás se hacían a partir de intervenciones de o mensajeros o el coro, que jugaba un papel muy importante. Pero las dos categorías fundamentales que acuña Aristóteles son las de anagnórisis o reconocimiento y peripecia. ¿Con qué se come la anagnórisis? Con chucrut. La anagnórisis o reconocimiento implica el momento en que el protagonista de la tragedia se da cuenta de que ha cometido un error. Reconoce su error, reconoce su falla y opera en consecuencia. En el caso de Edipo, ¿no? Se clava el alfiler en los ojos para cegarse ante tanto dolor. Pero también está la peripecia, que Aristóteles la define como el pasaje de un pasaje de estado, de un estado de bienestar a un estado de malestar. Y si la tragedia está bien construida, peripecia y anagnórisis confluyen en el mismo momento de la obra. Lo elegimos como un policial y entonces yo necesito saber quién es el detective o quién ocupa ese rol. Es un policial que es, si lo pensamos en términos modernos, de narrativa moderna, es muy impresionante para escribirlo, porque tenemos un muerto en la tragedia, que es Layo. Tenemos un asesino, que es Edipo. Pero Edipo es, por orden del oráculo de Delfos, el encargado de descubrir quién es el asesino. Por lo tanto, es el propio Edipo el investigador que tiene que buscarse a sí mismo, que es el asesino. Entonces creo que se genera, si uno lo piensa en la concepción moderna de la novela o de la narración, una serie de vericuetos, de vueltas, de enredos, de laberintos que permiten escribir una gran obra. Un detective que busca un asesino y el asesino resulta ser él mismo. Y hay también todo un análisis posible respecto de la identidad, porque obviamente él no sabe que es el asesino, claro, porque ha sido despojado de la identidad. Sí, yo creo que el drama de identidad que tiene Edipo permite leer la obra Edipo Rey en clave argentina, latinoamericana, pero argentina sobre todo, ¿no? Porque si pensamos que el drama, la tragedia, se desata porque Edipo no sabe que Pólibo y Peribea son sus padres adoptivos, entonces, quiero decir, si él lo hubiera sabido de entrada, si Pólibo y Peribea le hubieran dicho, te adoptamos, aun cuando él no supiera que Layo era su verdadero padre, que Yocasta era su madre, el solo hecho de saber que Pólibo y Peribea eran sus padres adoptivos, hubieran hecho que él se hubiera quedado en Corinto como si tal cosa y hubiera heredado el reino. Ahora, el ocultamiento de la identidad es lo que genera la tragedia. Edipo actúa porque no sabe quién es realmente. Y eso me parece que es, para nuestra historia, es fantástico. Vuelvo con esto de que la mayoría conocemos a Edipo a partir de la escuela secundaria, ¿no? Que se elige este texto como un modo de entrar a la cultura griega. Sí, hay adaptaciones escolares. Es una obra difícil de leer por el lenguaje y por la temática. Pero yo creo que también hay una cuestión interesante en Edipo y que forma parte en general de la cultura griega, que es la fuerza del destino.
porque así como Edipo no sabe su identidad, su huida de Corinto está motivada por su deseo de escapar a su destino. El oráculo de Delfos le marcó un destino claro. Vos vas a ser el asesino de tu madre, de tu padre y el amante de tu madre. Horrorizado, Edipo huye de Corinto porque cree que Peribea y Pólibo son sus padres biológicos. Entonces lo que señala Aristóteles en Poética es que la fuerza del destino es la que guía la organización de la tragedia. La línea angular que estructura los elementos es el destino. Y el personaje, cuanto más intente escapar de su destino, más va a confirmarlo. Todo intento de huir del destino ubica al personaje en el camino, al héroe trágico más que el personaje, en el camino de confirmarlo. El destino es una fuerza de la que no podemos escapar. ¿Es Edipo Rey un policial de enigma, un hard boil, un policial latinoamericano? ¿Qué es? Yo creo que no cabe en ninguna de las categorías, pero si tuviéramos que escribirlo modernamente, yo diría que es un policial de enigma. Es un policial de enigma que yo lo escribiría como una serie de reflexiones de un sujeto ya ciego que le dicta a alguien sus memorias. Y en esas memorias conocemos su historia. No diríamos de entrada que él se llama Edipo. Lo harías como un farmer, pero Edipo. Un farmer Edipo. Un farmer en colono, Edipo en colono, un farmer que rememora junto a su hija Antígona toda su tragedia. Bueno, repito, me ha gustado su traición hoy, ¿eh? Incluso ha venido con otro aspecto. Otro héroe. Otro héroe, Nippur de Lagash, que podría entrar en policial. No lo creo, pero vamos a forzarlo para que entre. Podríamos hablar de Nippur de Lagash forzando la historia, forzando la realidad, que es como se llega a las grandes verdades. Che, este fue el Bang de hoy, así que les esperamos en el próximo capítulo. Ay, pero a rolete, bien a la pampeana, a rolete, para contarles sobre este género que decidimos que esté en la televisión pública pampeana. Quédate un rato más acá, no te vayas al Netflix, no te vayas al Amazon. Hasta la próxima. Nada puede salir mal si todo empieza en un camino.